Cuando llegué al punto de encuentro del viaje familiar, solo encontré a mis 5 sobrinos. Mi hermana me escribió: nosotros nos fuimos a Nueva York, encárgate tú de los niños. Llamé a Protección Infantil. Cuando volvieron, les esperaba una sorpresa que nunca olvidarán. Soy Tom, tengo 34 años y soy maestro de preescolar en Washington, D.C. Gano unos $5,000 al mes, lo que me alcanza para vivir bien y hasta para ayudar a mi familia cuando lo necesitan. Siempre he sido el que está ahí para todos, sobre todo para mi hermana Lisa y mi hermano Mark. Ellos tienen 5 hijos en total: Emma de 10 años, Noah de 8, Sophie de 7, Liam de 5 y Ava de 3. Yo los quiero como si fueran míos, pero Lisa y Mark son un desastre como padres. Cada fin de semana me toca cuidarlos porque ellos se van de fiesta o a quién sabe dónde. Nunca me he quejado mucho, pensaba que eso es ser familia, pero la cara de tristeza de esos niños cuando sus padres los dejan me rompe el corazón. Todo empezó hace un par de meses, cuando mi familia empezó a hablar de un viaje a Nueva York. La idea salió en una cena en casa de mis padres, una de esas reuniones raras donde todos estamos juntos. Lisa estaba súper emocionada, contando cómo podríamos caminar por la ciudad, comer comida rica, ver edificios altos y tal vez ir a un parque famoso. Mark se unió, diciendo que los niños se la pasarían increíble corriendo por ahí. Hasta mis padres, que casi nunca viajan, parecían ilusionados. Yo escuché, medio dudoso, porque organizar un viaje así no es barato, y sabía que al final me pedirían ayuda. No me equivoqué. Un par de semanas después, Lisa vino a mi apartamento un sábado por la mañana. Trajo café y unos panecillos, como si quisiera suavizarme. Se sentó en el sofá y empezó a hablar del viaje. Tom, esto va a ser especial. Todos juntos, como cuando éramos chicos. Imagínate a los niños viendo la ciudad, va a ser mágico. Me contó que ya habían visto vuelos y hoteles, pero que necesitaban un empujón económico. Trabajas tanto con esos pequeños en el preescolar, te mereces un descanso. Solo ayúdanos con una parte y nosotros nos encargamos del resto. Me mostró un presupuesto en su celular: vuelos, hotel, comida, entradas a lugares. Todo sumaba unos $15,000 para todos. Si pones 10,000, nosotros cubrimos lo demás, dijo. $10,000 eran casi todo lo que tenía ahorrado. Llevaba años juntando ese dinero, pensando en algún día comprarme un auto nuevo o dar un enganche para un apartamento. Pero Lisa seguía hablando, diciendo que sería un recuerdo para toda la vida, que los niños hablarían de este viaje por años. Hasta mencionó que sería bueno para mí, que siempre estoy cuidando a otros. Por una vez, deja que nosotros manejemos todo, dijo. Mark me llamó esa misma noche, reforzando la idea. Vamos, hermano, va a ser divertido. Me convencieron. Pensé que tal vez, por una vez, Lisa y Mark se portarían como padres decentes y que el viaje podía unirnos. Así que, unos días después, le transferí los $10,000 a Lisa, confiando en que ella compraría los boletos y reservaría el hotel. Las semanas pasaron rápido. Lisa me mandaba mensajes de vez en cuando, diciendo que ya tenía los vuelos, que el hotel estaba cerca del centro, que todo estaba listo. Hasta me pidió que llevara una mochila con cosas para los niños, como galletas o juguetes pequeños para el avión. El día del viaje llegó, un sábado soleado de julio. Me levanté a las 4 de la mañana, revisé mi maleta unas 3 veces, llegué al aeropuerto a las 6 en punto, buscando a mi familia en la zona de salidas. Pero no los vi. Caminé de un lado a otro, pensando que tal vez estaban en otra puerta o que se habían retrasado. Después de 20 minutos, empecé a preocuparme. Entonces los vi, mis 5 sobrinos, solos, sentados en unas sillas. Emma sostenía a Ava, que lloraba bajito. Liam tenía la cara roja, como si hubiera llorado mucho. Noah y Sophie miraban al suelo, aferrados a sus mochilas. Me acerqué corriendo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu mamá? Emma me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Se fueron, tío. Dijeron que tú nos cuidarías. Sentí como si me hubieran golpeado. Saqué mi celular y le escribí a Lisa: ¿dónde estás? Los niños están solos. Su respuesta llegó rápida, fría: fuimos a Nueva York. Tú que tanto quieres a los niños, ocúpate. No me arruines el viaje. No lo podía creer. Le escribí otra vez: Lisa, están llorando. No les hagas esto. Respondió: no me molestes, estoy en el avión. La rabia me subió por todo el cuerpo. No era solo por el dinero que me sacaron con mentiras, era por abandonar a sus hijos como si no importaran. Miré a Emma, tratando de ser fuerte, y a Ava, aferrada a su hermana. No podía dejarlo pasar. Les dije a los niños: vengan, nos vamos a mi casa. Los subí al auto, callados y tristes. En mi apartamento, les di jugo y galletas. Emma trató de calmar a Ava, pero se veía apagada. Me metí a la cocina y llamé a Protección Infantil. Les conté lo del aeropuerto, los mensajes, y cómo Lisa y Mark siempre me dejan a los niños para irse a divertir. La persona que me atendió dijo que era grave y que investigarían, pero que por ahora cuidara a los niños. Llame a la policía y denuncie abandono infantil,
mandándoles los mensajes de Lisa y contándolo del dinero. Revisé mi celular y encontré mensajes viejos de Lisa y Mark, pidiéndome que cuidara a los niños los fines de semana, sin dar las gracias. Se lo mandé todo a Protección Infantil y a la policía. Emma se acercó y me preguntó, tío, mamá y papá van a tener problemas. La abracé. Solo quiero que ustedes estén bien. Ella asintió, preocupada. Esa noche los acomodé en mi casa y no dormí. Estaba furioso y herido. Lisa y Mark no solo me engañaron, lastimaron a sus hijos. Al día siguiente, hablé con una amiga abogada, Rachel. Cuando le conté, se quedó en shock. Tom, esto es abandono. Podemos ir por cargos penales y custodia temporal para ti. Pero va a ser duro. Le dije que iba con todo. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Llevaba a los niños al preescolar donde trabajo. Los otros pequeños los querían, y eso los distraía. Protección Infantil habló con ellos. Emma dijo que su mamá a veces no les daba desayuno, y Noah contó que Mark los dejaba solos en casa por horas. La trabajadora social me dijo que tenían un caso fuerte. Le di a la policía los datos del viaje de Lisa y Mark. Volverían en 2 semanas, y quería que enfrentaran las consecuencias. Rachel me ayudó a pedir custodia de emergencia, y quedamos en ir a la corte en 3 semanas. Cada noche veía a los niños, con dolor en la cara. Me juré protegerlos. Estaba agotado, pero no me rendía. Los niños eran lo primero, aunque me dolía lo que mi familia hizo. Les di todo, y me pagaron así. Pero Emma, Noah, Sophie, Liam y Ava merecían algo mejor, y yo iba a dárselo. La policía ya tenía orden de arresto para ellos. Les di el itinerario exacto, el hotel donde estaban en Nueva York, el número de vuelo de regreso, la hora de llegada. Volverían a Washington, D.C., en 2 días, un lunes por la mañana. Los vamos a estar esperando, me dijo el agente López, que llevaba el caso. Yo solo quería que enfrentaran las consecuencias, no por venganza, sino por los niños. Rachel y yo seguimos juntando pruebas, los mensajes donde Lisa y Mark me pedían que cuidara a los niños los fines de semana, las declaraciones de Emma diciendo que su mamá olvidaba darles desayuno. Las veces que Mark los dejaba solos en casa. Todo pintaba mal para ellos. El lunes, dejé a los niños con mi vecina María y me fui al aeropuerto con López. Rachel me dijo que no era necesario que estuviera ahí, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegamos temprano, y me quedé en un rincón mientras López y otro oficial se preparaban cerca de la salida. Cuando el vuelo aterrizó, vi a Lisa y Mark salir con sus maletas, charlando como si nada. Lisa hasta se reía, como si no hubiera dejado a sus hijos tirados. López se acercó, mostró su placa y les leyó sus derechos. Lisa se quedó congelada, y Mark empezó a gritar, ¿qué es esto? Tom, tú hiciste esto. Los subieron a una patrulla mientras la gente los miraba. Yo no sentí alegría, solo un vacío. Esto no era lo que quería, pero era lo que tenía que pasar. En la estación, les notificaron los cargos, abandono infantil, negligencia y abuso. No los dejaron en la cárcel esa noche, pero les prohibieron salir del país y fijaron una cita para el juicio en 3 semanas. Rachel estaba contenta. Esto es un gran paso, Tom. Con las pruebas que tenemos, no tienen cómo defenderse. Pero yo no podía relajarme. Los niños estaban heridos y, aunque los tenía conmigo, sabía que esto los marcaría para siempre. Las siguientes semanas fueron tensas. Lisa y Mark no paraban de mandarme mensajes. Al principio, eran puro veneno. Lisa, ¿cómo pudiste hacernos esto? Eres un traidor. Mark, ¿prefieres a esos mocosos antes que a tu sangre? No eres mi hermana. Pero después, sus mensajes se volvieron más desesperados. Lisa, Tom, por favor, hablemos. No dejes que nos metan en la cárcel. Mark, somos familia, no hagas esto. No les contesté ni una vez. Rachel me había dicho que no lo hiciera, que cada mensaje era una prueba más de su negligencia. Están cavando su propia tumba, dijo, mientras guardaba todo en una carpeta para la corte. Yo trataba de mantener la rutina para los niños. Los llevaba al preescolar, donde mis alumnos los querían mucho. Emma ayudaba con Ava, pero se veía agotada de ser la hermana mayor todo el tiempo. Noah y Sophie jugaban, pero a veces los encontraba callados, mirando al vacío. Liam se pegaba a mí, pidiendo que le contara cuentos, y Ava lloraba por su mamá casi todas las noches. Hacía lo que podía, les compraba helado, ponía películas, les leía antes de dormir. Pero no era suficiente.
Sabía que necesitaban ayuda de verdad, tal vez un psicólogo, pero primero tenía que pasar el juicio. A una semana de la corte, estaba en el preescolar, dando una clase sobre animales. Los niños estaban pintando elefantes y jirafas, riendo, cuando la directora, la señora Harris, entró con una niña que no era de mi clase, Mia, de unos 8 años. Mia me miró, señaló y dijo, el maestro Tom me tocó y quiso quitarme la ropa. Sentí que el mundo se detenía. Los otros niños se quedaron callados, y Harris me miró como si fuera un monstruo. Eso no es cierto, dije, con la voz temblando. Yo nunca. Pero ella levantó la mano. Tom, a mi oficina. Ahora, en la oficina, Harris llamó a la policía. Yo estaba en shock, negando todo, pero no me escuchaban. 2 oficiales llegaron y me llevaron a la estación. Pasé horas ahí, respondiendo preguntas, jurando que era inocente. Me sentí atrapado, como si mi vida se derrumbara. ¿Cómo podía alguien pensar que yo haría algo así? Siempre he cuidado a los niños, los míos y los de otros, con todo el cariño del mundo. Por suerte, el caso no tardó en resolverse. Los padres de Mia fueron claros, nunca habían visto nada raro en mí, siempre fui respetuoso y profesional. Cuando interrogaron a Mia, ella se quebró y confesó que una mujer le dijo que me acusara o lastimaría a sus padres. La policía revisó las cámaras de seguridad del colegio y, en un día, encontraron el video. Era Lisa, hablando con Mia ese mismo miércoles por la mañana en un pasillo. La vi en la pantalla, susurrándole algo a la niña, y sentí una furia que no puedo explicar. No solo había abandonado a sus hijos, sino que intentó arruinar mi vida para salvarse. Me soltaron esa misma noche, y la policía añadió manipulación de menor a los cargos contra Lisa. Rachel estaba furiosa cuando se enteró. Tu hermana pensó que podía salirse con la suya, pero esto solo la hunde más, dijo. Yo no podía creerlo. Lisa había cruzado una línea que nunca imaginé. ¿Cómo podía ser tan cruel, no solo con sus hijos, sino conmigo, que siempre los ayudé? Me sentí traicionado, pero también aliviado. Su plan no funcionó, y ahora enfrentaría más consecuencias. Los días antes del juicio fueron un torbellino. En el preescolar, algunos padres me miraban raro, aunque Harris explicó que yo era inocente. Me enfoqué en los niños. Emma empezó a hablar más, contándome cosas de la escuela. Noah y Sophie jugaban juntos, y a veces los veía reír de verdad. Liam me pedía que le leyera cuentos, y Ava, aunque seguía llorando por su mamá, se calmaba cuando la abrazaba. Sabía que necesitaban más que mi cariño, y planeé buscar un psicólogo después de la corte. La noche antes del juicio, me senté con Rachel a repasar todo. Teníamos los mensajes, las declaraciones de los niños, el reporte de la policía, el video de Lisa con Mia. Tom, esto es casi imposible de perder, dijo Rachel. Pero va a ser duro. Prepárate para lo que dirán Lisa y Mark. No dormí bien, pensando en los niños, en el futuro, en todo lo que había pasado. No era solo por ganar el caso, era por darles a Emma, Noah, Sophie, Liam y Ava una vida donde se sintieran queridos y protegidos. El día del juicio llegó como una nube pesada. Apenas dormí, dando vueltas en la cama, pensando en Emma, Noah, Sophie, Liam y Ava. Habían pasado 3 semanas desde que Lisa y Mark fueron arrestados al bajar del avión, y hoy todo se decidiría. Rachel me había dicho que nuestro caso era casi imposible de perder, pero los nervios me comían. No era solo por ganar, era por los niños, por darles una vida donde no se sintieran abandonados. Me levanté a las 5 de la mañana, hice café y preparé panqueques para los pequeños. Emma, siempre atenta, ayudó a Ava con su plato, pero me miró con ojos preocupados. ¿Hoy es el día importante, tío? Asentí. Sí, pequeña. Todo va a estar bien. Ella no respondió, solo bajó la mirada. Dejé a los niños con mi vecina María y me fui al juzgado con Rachel. El lugar estaba lleno de gente, y el aire se sentía cargado de tensión. Cuando entré al salón, vi a Lisa y Mark sentados con su abogado, un tipo joven que parecía fuera de lugar. Lisa me lanzó una mirada llena de rabia, como si yo fuera el villano. Mark ni siquiera me miró, con la cabeza gacha. Me senté al lado de Rachel, apretando los puños para mantener la calma. El juez, un hombre mayor con voz grave, entró y pidió silencio. Rachel se levantó y empezó nuestro caso con una seguridad que me impresionó. Primero mostró los mensajes de Lisa, donde me decía que cuidara a los niños porque me gustaba tanto. Cada palabra en la pantalla parecía un martillazo.
Luego presento el itinerario del viaje, demostrando que Lisa y Mark se fueron a Nueva York, dejando a sus hijos solos en el aeropuerto. Esto no fue un error, dijo Rachel, mirando al jurado. Fue un abandono planeado, y el señor Tom fue engañado para financiar su viaje con $10,000 de sus ahorros. Clara, la trabajadora social de protección infantil, subió al estrado. Con voz clara, contó lo que los niños le habían dicho en las entrevistas. Explicó cómo Emma, a sus 10 años, buscaba comida en la cocina cuando su mamá olvidaba darles desayuno. A veces no había nada, dijo Clara, citando a Emma. Luego habló de Noah, que contó cómo Mark los dejaba solos en casa por horas, diciendo que iba a la tienda. El jurado escuchaba en silencio, algunos tomando notas, otros con caras de incredulidad. Clara terminó diciendo que los niños mostraban signos de negligencia emocional y física, y que yo había sido su único apoyo estable. El momento más duro fue cuando Emma subió al estrado. Rachel había trabajado con protección infantil para que fuera breve y sin presión, pero aún así sentí un nudo en el pecho. Emma, con su cabello recogido y una voz temblorosa, miró al juez y dijo, «Mamá a veces no nos daba de comer antes de la escuela. Yo buscaba algo para mis hermanos, pero no siempre había comida». Hizo una pausa, como si le costara seguir, y añadió, «En el aeropuerto, nos dejó solos y dijo que el tío Tom nos cuidaría». El jurado parecía conmovido. Una mujer se limpió los ojos, y hasta el juez bajó la mirada un momento. Lisa, sentada en la mesa de la defensa, se removió incómoda, pero no dijo nada. Rachel no terminó ahí. Saco el video de Lisa hablando con Mia, la niña que me acusó falsamente en el preescolar. El video se proyectó en una pantalla grande, y todos vieron a Lisa susurrándole algo a Mia en el pasillo del colegio. Rachel explicó que Lisa intentó manipular a una menor para ensuciar mi reputación y retrasar el juicio. «Esto no es solo negligencia», dijo Rachel, mirando al jurado. «Es un intento deliberado de obstruir la justicia». El abogado de Lisa y Mark trató de objetar, diciendo que el video no probaba nada, pero el juez lo silenció con un gesto. La sala murmuró, y vi a Lisa hundirse en su silla, sabiendo que estaba atrapada. La defensa fue un desastre. El abogado de Lisa y Mark subió al estrado, tartamudeando, y trató de pintar el abandono como un malentendido. Dijo que confiaban en mí para cuidar a los niños, que no había intención de abandonarlos. Rachel lo destrozó en el contrainterrogatorio. Mostró más mensajes donde Lisa y Mark decían que los niños eran una carga y que yo era un traidor por denunciarlos. Luego preguntó, ¿cómo explica que dejaron a 5 niños, incluyendo a una de 3 años, solos en un aeropuerto sin comida ni supervisión? El abogado balbuceó algo sobre confianza familiar, pero nadie le creyó. El jurado parecía aburrido, y el juez tamborileaba los dedos, impaciente. El juez pidió un receso de 1 hora. Rachel y yo salimos a tomar aire. «Tom, esto está casi ganado», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «El jurado está de nuestro lado, y la defensa no tiene nada». Pero yo no podía relajarme. Estaba pensando en los niños, en el dolor que cargaban. Cuando volvimos, el juez dio su veredicto. Declaró a Lisa y Mark culpables de abandono infantil, negligencia y abuso infantil. A Mark le dieron 5 años de prisión. A Lisa, por lo de Mia, le sumaron cargos de manipulación de menor, dándole 10 años en total. Lisa soltó un grito ahogado, cubriéndose la cara. Mark se quedó inmóvil, como si no lo creyera. El juez me miró y preguntó si aceptaría la custodia de los niños. «Sí, señor», dije, con la voz firme. También prometieron una ayuda económica para mantenerlos, lo que me quitó un peso de encima. Salí del juzgado con Rachel, sintiendo un cansancio que me llegaba a los huesos. Había ganado, pero no sentía victoria. Mi familia estaba destrozada, y los niños pagarían las consecuencias de por vida. Cuando llegué a casa, los pequeños estaban en la sala, viendo una película con María. Corrieron a abrazarme, pero sus caritas no eran de alegría. Emma, siempre la más lista, preguntó, «¿Qué pasó, tío?» Le sonreí lo mejor que pude. «Van a quedarse conmigo, chicos. Todo va a estar bien». Pero no sonrieron. Ava se aferró a mi pierna, y Lien miró al suelo. Noah y Sophie se sentaron en el sofá, callados. Esa noche, mientras cenábamos macarrones con queso, noté que apenas hablaban. Lien jugaba con su tenedor, y Ava miraba su plato sin tocarlo. Emma intentaba animar a los pequeños, pero se veía agotada. Me partió el corazón verlos así. Habían pasado por un abandono, un juicio, la pérdida de sus padres.
No podía fingir que todo estaba bien solo porque ahora vivían conmigo. Sabía que necesitaban ayuda de verdad, algo más que mi cariño y mis cenas caseras. Mientras los arropaba, pensé en lo que Clara había dicho sobre el trauma. Decidí que lo primero que haría mañana sería buscar un psicólogo infantil. Tenían que hablar con alguien que los ayudara a soltar el pasado, a sanar, a seguir adelante. No iba a ser fácil, pero era lo que merecían.